¿vale? Y ahora os voy a compartir una presentación que hemos preparado para ir siguiendo un poco una línea, ¿no? ¿Ahí la veis todos? Sí, Joaquín, lo veis, ¿no? Ana, Merce. Bueno, pues vamos a ver un poquito, o a lo mejor ya lo sabéis, y si lo sabéis, pues es recordar un poco, pues cómo están las cosas en esta profesión, y sobre todo ver un poco con vosotros esas oportunidades de negocio que cada vez va a haber más, ¿no? Y además no solamente se está viendo en el mercado español, también nosotras que tenemos contacto con alumnas, sobre todo de Latinoamérica y algunas alumnas de Estados Unidos por supuestísimo, ya se contempla como una profesión más, pero en Latinoamérica pues cada vez se está abriendo más este campo, igual que pasa en Europa, ¿no? Y un poco es compartir con vosotros todo esto. A ver si me deja pasar la presentación. Ahí, vale. Bueno, evidentemente, esto que vamos a contaros hoy es para vosotros si os apasiona el orden y la organización, que partimos de la base de que sí, porque además es un denominador común de todos nuestros alumnos, ¿no? Son alumnas y alumnos que les apasiona ordenar, lo llevan en su código humano, o sea, han ordenado sus casas miles de veces, las de los familiares, los amigos, compañeros de trabajo, y es algo que llevan consigo allá donde vayan, da igual, ¿no? Siempre ven el potencial de un espacio bien organizado y bien ordenado. Entonces, sois personas que de forma natural tenéis estos talentos, pero que veis que hay una proyección profesional en ese talento y necesitáis profesionalizarlo, ¿no? Entonces, si realmente os apasiona esto y veis que esta es una forma de ganaros muy bien la vida, pues evidentemente lo que vayamos a contar en esta sesión pues puede ser de mucho provecho, de mucha utilidad para vosotros, ¿no? Bueno, ¿qué vais a aprender? Como decía, vamos a ver un poquito algunos tips y algunas informaciones sobre el mercado de la organización, y luego, en el caso tuyo, Joaquín, no haría falta porque tú ya estás formado con The Home Academy como organizador profesional, pero si Ana y Mercedes no lo están, que no sabemos todavía quiénes son, pues les vamos a contar un poco cómo poder llegar a organizadoras con The Home Academy en este caso, ¿no? Bueno, ahí le voy a pasar la palabra a Rita para que os cuente un poquito cuál es su perfil profesional que respalda pues toda esta formación que damos a los alumnos de organización profesional. Adelante, Rita. Vale, gracias, María. Bueno, pues mi nombre es Rita. Junto con María hicimos la escuela de The Home Academy. Yo estoy formada como experta en gestión de hogar, en gestión, organización y todo lo que tiene que ver con el hogar. Un hogar 360 grados. No solamente hogares pequeños, como son hogares de particulares, también hogares grandes, como son cualquier colectividad estudiantil, de gente mayor, cualquier otra actividad, cualquier colectividad que sea hogar, que se persiga este tema de hogar. Me formé estoy formada durante 5 años en esta disciplina y tocando todas las partes que tiene que ver con un hogar, no solo la organización, también todo lo que tiene que ver con limpiezas, también todo lo que tiene que ver con nutrición y dietética, bueno, todo, absolutamente todo lo que gira alrededor de un hogar pequeño o de un hogar grande. Bueno, durante mi trayectoria profesional he trabajado muchísimo con lo que son marcas de consumo, marcas de hogar. También he hecho muchísimo asesoramiento a hogares particulares y grandes hogares o de familias adineradas, que antes eran las que podían contar con este servicio que da una Home Economist. Y he colaborado muchísimo también en revistas de estilo de vida, en revistas que todas y todos habréis visto, porque he colaborado durante más de 15 años haciéndole artículos para ellos, tanto de hogar como de alimentación. También, como os decía antes, para marcas pues como Roventa, EG, NEF, Tupperware, Ariel, siempre haciendo trabajos de asesoramiento o de creación de contenidos. Y bueno, no sé qué más he hecho. Bueno, también esto, ¿no? Para Ariel, por ejemplo, estuve todo el cambio
de detergentes sólidos a detergentes líquidos, toda esa comunicación y la elaboración de las guías para el consumidor, pues todo eso cayó, por supuesto, sobre mi experiencia y porque, bueno, no solo experiencia, sino mi formación académica, por supuesto. Bueno, esto es muy importante y lo resaltamos siempre en la escuela y por eso en la escuela, sobre todo en el curso presencial, damos contenidos de limpieza, damos contenidos de colada, porque al final a los organizadores profesionales se les ve como expertos en cualquier área que tenga que ver con el hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchísimas veces que vas a ordenar un armario y la clienta acaba preguntándote, ¿y cómo tengo que limpiar la seda? ¿O cómo tengo que cuidar la lana? ¿O cómo tengo que planchar el lino? ¿No? Entonces, entendemos que una organizadora tiene que ampliar también sus conocimientos con toda esta gestión de todo lo que ocurre en un hogar aplicado a las diferentes áreas, ¿no? Y en el caso de Rita, gracias a su formación académica, como ha dicho ella, de 5 años, todo este conocimiento lo controla y aparte, gracias a su profesión, ha podido afianzar esos conocimientos y expandirlos más aún, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. O sea, es importante que sepáis que en The Home Academy no formamos a los alumnos en organización profesional con un método de 2 mujeres que se les da bien ordenar, sino que es una escuela que nace con personas que tienen a su vez una formación académica que de alguna manera nos sustenta y nos acredita para poder formar a otras personas con conocimiento de causa y además de una manera seria y profesional, ¿no? No simplemente explicándoles pues, que doblamos de una forma X y así tiene que doblar todo el mundo, ¿no? Y yo creo, perdona María, yo creo que la gran diferencia es que en mi caso yo sí que puedo prescribir. O sea, digamos que mi formación me capacita para prescribir el cómo limpiar. Al fin y al cabo, fijaros, siempre ha sido un poco tragedia que todo el tema de las personas que se dedican a cualquiera de las tareas del hogar lo han hecho porque se te da bien. Y está bien, ¿no? Eso es genial, se te da bien. Pero nunca ha habido una profesionalización de lo que es todos los trabajos que conlleva el hogar. Entonces, yo ahora estoy viendo muchísimo, María, en redes y tal, el cómo la gente dice cómo limpiar, bueno, se han vuelto locas, principalmente son mujeres, de cómo limpiar esto, cómo quitar la mancha aquella, como a veces son verdaderas barbaridades. Y bueno, en muchos de los casos, espero que la gente no lo haga, porque se puede cargar la tapicería seguro. No diferencian entre una tapicería de un hilo o de otro hilo, de una fibra o de otra fibra. Y claro, yo a veces digo, jo, ya estamos igual que siempre, ¿no? Que no se profesionaliza todo lo que tiene que ver con el hogar y resulta que el hogar es esa empresa donde tienen que estar los mejores profesionales, porque es el núcleo donde se forma, donde se vive, donde se está sano o se está insano. O sea, es un núcleo social. Entonces, claro, yo todo el rato estoy diciendo, no, la gente se tiene que formar, pero se tiene que formar con gente de verdad. Nos da igual que en The Home Academy que con otra escuela, pero por favor, ser exigentes en quién nos va a formar. ¿Qué trayectoria académica y profesional tienen esas personas que os van a formar? Ya me callo. Muy bien, Rita. Bueno, estupendo. Pues nada, ahora me presento un poquito yo. Yo vengo de otro ámbito un poco diferente al de Rita, aunque luego hemos acabado confluyendo en la organización profesional, ¿no? Pero mi formación académica yo soy periodista, he trabajado pues, durante 15 años en las mejores agencias de comunicación y relaciones públicas de este país y me he especializado en todo lo que es el ámbito de la comunicación y la imagen, ¿no? Pero conocí a Rita, me entusiasmó todo el universo en el que ella se movía del hogar, porque a mí el hogar siempre ha sido un espacio que me ha fascinado desde pequeña, y descubrí la organización profesional gracias a ella, ¿no? Me formé con la NAPO, que sabéis que es la Asociación Americana de Organizadores Profesionales, y realmente es de donde nace todo este lío que se ha montado en todo el planeta, ¿no? con esta profesión. Entonces me formo en organización profesional, también tengo conocimientos de protocolo y de alguna manera con todo esto pues aporto
en las formaciones todo lo que creo que puede ser útil para una organizadora profesional, ¿no? Pues desde cómo tiene que entrevistar a un cliente para obtener toda la información de cómo quiere o qué expectativas tiene a la hora de organizar un espacio, cómo tiene que ordenar esa información para hacer una buena propuesta y un buen presupuesto, cómo tiene que cuidar su imagen como organizador o como organizadora profesional, en fin, todo lo que tiene que ver con todo esto y aparte, pues bueno, vemos todo lo que son técnicas de orden y demás, ¿no? Pero vemos que confluyen ahí como muchas líneas muy interesantes que al final hacen que una organizadora profesional o un organizador profesional formado con The Home Academy tenga un barniz muy completo, ¿no? Y que luego, con ese barniz, esa alumna o ese alumno va a lograr conseguir su sello personal, que es lo que queremos, ¿no? En The Home Academy no queremos hacer organizadores profesionales que sean estándar y que sean todos iguales y que todos doblen igual y que todos se organicen igual y que hagan las mismas propuestas. No, queremos un poco también que cada uno se encuentre, se centre y vea cuál es la dirección que tiene que tomar con su diferenciación y con su sello personal. Y eso es un poco también donde yo hago esa aportación junto con Rita, ¿no? Bueno, pues vamos a ver también un poquito de historia de The Home Academy, porque a veces cuando Rita y yo hablamos decimos, no, te das cuenta de que vamos ya camino de la década, ¿no? Porque esta escuela la creamos en el 2014, cuando había en España una crisis impresionante, pero nosotras no pensamos en nada más, sencillamente pensamos que era muy interesante que existiera una escuela, la primera escuela especializada en organización y bienestar en el hogar, y nos pusimos a ello, ¿no? Creamos la escuela y en el 2017 ya empezamos a ver la necesidad de las personas para encontrar una formación completa y de calidad para ser organizadores profesionales, ¿no? Y así lo hicimos. En 2017 iniciamos la formación presencial y a raíz de esa formación presencial creamos la formación online, que por ejemplo es la que ha hecho Joaquín, ¿no? Y que ha hecho ya muchos alumnos de España y de fuera de España. O sea que es una formación donde realmente las personas que la vayan a hacer están perfectamente formados al mismo nivel de profundidad que en el presencial, solo que en el presencial, luego lo veremos, también hay ciertos contenidos añadidos que complementan un poco lo que se ve en el online, ¿no? Pero a nivel técnico, sí es verdad que con el curso online sí que se logra una garantía de que ese profesional va a poder sentirse capacitado para ejercer la organización profesional, ¿vale? Y luego, por supuesto, nuestra escuela está adherida desde el 2017 a la NAPO. Nosotros en su día, y todavía seguimos haciendo investigación, empezamos a ver quiénes eran los que más sabían en este ámbito. Vimos que efectivamente la fuente principal estaba en Estados Unidos y ni cortas ni perezosas nos hicimos miembros de la NAPO pues para estar en grupos de trabajo, para estar al día un poco de cómo se mueve allí el sector, ¿no? Y de hecho ahora actualmente pues tenemos cada trimestre videoconferencias con compañeras europeas, con la embajadora europea de la NAPO, que su sede está en Países Bajos, y nos reúne a las que estamos asociadas a la NAPO en Europa y siempre trae un invitado de Estados Unidos del que aprendemos muchísimo, ¿no? O sea que de alguna manera nos hace estar en contacto con los top de la organización profesional y eso es muy interesante porque al final pues acaba revirtiendo también en nuestros alumnos, ¿no? En los conocimientos de nuestros alumnos. Bueno, ¿por qué pensamos que la organización profesional es una oportunidad muy interesante? Bueno, es una oportunidad porque vemos que hay muchas necesidades en los hogares y aquí os puede hablar un poco más Rita de este tema, pero la necesidad existe. O sea, si pensáis cómo están los hogares y el caos que hay, realmente es que hacen falta muchos organizadores profesionales para dar forma a todo eso, ¿verdad, Rita? Exactamente. En los hogares es donde más se está viendo esta necesidad, aunque también en las empresas, por supuesto, hay pequeñas empresas que también, pero en los hogares digamos que es donde hacemos que se vea mucho más y se note desde el primer momento nuestra actuación, ¿no? La cantidad de hogares que por el estilo de vida están teniendo problemas las personas están teniendo problemas de estrés
con lo cual los hogares también están estresados. O sea, en los hogares hay un desorden extraordinario, también por la cantidad de cosas, ¿no?, que en ellos se tienen. Realmente, mirando a nuestro alrededor y siendo buen observador, nos damos cuenta que pocos hogares están con solo aquello que necesitan porque les revierte algo positivo, ¿no? La célebre frase de por qué es útil o por qué es bello. Y efectivamente, qué pocos hogares están así. La mayoría de ellos, donde nosotras hemos trabajado, donde trabajan ahora las personas que se han formado con nosotras, pues vemos que la mayoría de ellos tienen tanto, no pueden gestionar. El no poder gestionar es que ni siquiera se dan cuenta que lo tienen ahí. O sea, es algo que pueden tener 50 cinturones, pueden tener 70 pantalones, vaqueros, todos iguales, desde hace unos cuantos años que ya ni le valen o ni se llevan, ¿no? Pero como no lo ponen en evidencia, pues ni siquiera saben que están y no lo pueden ni gestionar. Entonces, el organizador profesional lo que hace es poner en evidencia todos estos puntos críticos que tienen los hogares, ¿no? Eso a nivel de orden y, por supuesto, como hablábamos antes con Joaquín, ese desorden, esa especie de acumulación sin sentido, pues da lugar también a no estar bien, a problemas de ansiedad, por supuesto a conflictos familiares. O sea, un adolescente que tiene en su habitación sus imprescindibles los va a poder manejar, pero un adolescente que tiene ahí desde que tomó la comunión, desde que tenía 7 años o antes, todas esas cosas y esos recuerdos, eso no lo va a poder gestionar ni un adolescente, ni mucho menos, ni tampoco un adulto, ¿no? Entonces sí que da todos esos, el poder trabajar en los hogares con todos esos desórdenes, sí que se nota mucho cuando hacemos esos trabajos y sí que se valora y tal. Bueno, ¿sigo, María, contando un poquito más o tenías Bueno, otro? contamos un poco los medios de comunicación, que también seguro que os habéis dado cuenta de cómo los medios de comunicación cada vez hacen más visible esta profesión, o al menos reparan más en la importancia de los beneficios del orden, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos da muchas pistas del camino que se está abriendo en hacer visible esta profesión, que de verdad que tiene muchísima importancia. Por ejemplo, a ver, no sé si, no me deja ahora pasar aquí. Por ejemplo, seguro que habéis visto, si tenéis Netflix, pues las series de Marie Kondo o la última serie de Home Edit, que son estas dos chicas que, bueno, su método es ordenar por colores, ¿no? A mí me encanta porque todo es tan colorido y tan estupendo que la verdad es que da gusto estar en esos entornos, pero bueno. En fin, que todo esto lo que hace es popularizar, ¿no? Y los medios de comunicación, si cualquier día hacéis una búsqueda de noticias, reportajes o informaciones sobre orden, salen una barbaridad. De hecho, por ejemplo, un medio tan importante como la revista Muebles, que ya tiene sus especiales de orden, sus secciones de orden. O sea, eso os da una dimensión de la importancia que está adquiriendo todo esto, y asociado a esto los profesionales que saben de orden y de organización. O sea que eso es muy, muy positivo, muy interesante, ¿no? Y sobre todo es positivo porque ya no va a ser raro que digáis soy organizador o soy organizadora profesional, y poco a poco el cliente va a saber qué competencias tenéis, en qué vais a poder ayudar. Con lo cual, bueno, no es que los medios de comunicación a veces lo cuenten al 100% y con toda claridad y exactitud, pero por lo menos ya van haciendo camino, ¿no? Se va haciendo camino. Son muy buenos aliados para los organizadores y las organizadoras, por eso, porque van allanando el camino, lo van dando a conocer. Exactamente. Bueno, queríamos mostraros ahora unos datos de un estudio que ha hecho una empresa que se llama Ordenadamente. Estos son datos del 2020, ya están desactualizados. Sabemos que esta empresa está trabajando en actualizar esta información, este estudio que hizo en su momento, pero aquí vemos un gráfico para que veáis la evolución de los organizadores profesionales desde el 2012 hasta el 2020, ¿no?
Fijaros, en el 2012 había identificados 3 organizadores en activo. Puede que hubiera alguno más, pero realmente era una profesión totalmente, bueno, mínima, ¿no? Simbólica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en cambio, en el 2020 ya estaban contabilizando 107 organizadores en España. Por los cálculos que hemos hecho en la escuela de personas que han salido formadas de la escuela desde el curso, la formación online, el curso presencial, más lo que se está moviendo en redes sociales, calculamos que ya en España estamos en un entorno de unos 300, 350 organizadores profesionales, muchos formados porque han salido de Home Academy y otros que no vemos que tengan ninguna formación, pero que están compitiendo, ¿no?, con organizadores profesionales que sí tienen una formación completa. O sea que hoy por hoy sí que sigue siendo una diferenciación importante tener una formación, ¿no? Pero como veis, va en alza. Igual ocurre en otros países europeos, ¿eh? Pero en España se ha visto de una manera muy, muy clara y esto es muy interesante. O sea, si va creciendo el número de profesionales, significa que la profesión cada vez va adquiriendo mayor importancia y se va popularizando, como decía Rita, se va conociendo por parte de la población general. Por lo tanto, esto es un dato bastante interesante y positivo, ¿no? Bueno, este es otro tema que se estudió en esta investigación de mercado y fijaros, ¿dónde los organizadores suelen dar la mayor parte de sus servicios? Sobre todo en hogar, ¿no? Hoy por hoy, vamos, desde el 2020 seguro que en el 2022 no ha cambiado mucho, se habrá ampliado alguna otra área, pero sigue siendo el servicio del hogar, es decir, ir a hogares que están caóticos, donde ya no se puede vivir saludablemente ni adecuadamente, y ahí es donde intervienen sobre todo los organizadores, dando ese orden y estableciendo una serie de dinámicas que haga que todo sea, pues eso, más fluya mejor y sea un orden más saludable, ¿no? Pero fijaos, el siguiente aspecto, siguiente área en el que dan servicio son las empresas. Esto es muy interesante porque todos conocemos empresas donde hay mesas de trabajo absolutamente caóticas, donde los empleados sufren muchísimo estrés, ansiedad, donde no se encuentran los documentos, donde se pierde muchísimo tiempo, donde se pierde hasta la energía y la ilusión de hacer trabajos nuevos o de cambiar procedimientos o de trabajar en equipo porque realmente no hay un entorno que propicie todo eso, ¿no? Y ahí vemos que es un campo de lo más interesante para un organizador profesional. Muy interesante. De hecho, en The Home Academy, que en nuestras formaciones sí que damos una introducción a lo que es la organización en empresas y pequeños negocios, estamos ahora finalizando un módulo extra que vamos a promocionar, va a ser online, una formación online, para poder completar la formación ya que tenéis organizadores que estáis formados con The Home Academy. Y en ese módulo vamos a ver todo de la A a la Z, lo que supone la organización en una empresa, llámese oficina, despacho y un pequeño negocio, que puede ser pues, una mercería, una zapatería, aunque también necesita un orden adecuado, ¿no? De hecho, fijaros, en esta última promoción del curso presencial hemos tenido una alumna que le salió un trabajo para organizar una rebotica de una farmacia y resulta que la farmacéutica está dentro es un cargo del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y le iba a abrir las puertas al resto de farmacias de la Comunidad de Madrid porque van a crear un método específico para ordenar las boticas de las farmacias, ¿no? O sea, imaginaros lo que puede suponer una línea de negocio de ese estilo, ¿no? Entonces, en The Home Academy ya llevábamos tiempo queriendo hacer la parte de empresas, porque vemos que en cuanto a las empresas despierten, igual que tienen auditores de medio ambiente y sostenibilidad, van a necesitar un organizador que ponga a punto todo eso para que mejore la productividad, el clima laboral, la concentración de sus empleados, la salud, la sostenibilidad también, porque ahí los organizadores pueden crear procedimientos muy interesantes de reciclaje, de reutilización o de uso de los materiales, etcétera, etcétera, y que puede ser un trabajo muy, de verdad, muy interesante. Así que ya os anunciaremos cuando lo tenemos listo para que podáis hacerlo. Os va a gustar. Rita, no sé si querías decir algo en este sentido. No, que sí, que lo de las empresas, efectivamente, hemos estado haciendo trabajos últimamente para dar más contenido a esto y se nota una diferencia abismal cuando pasa a un organizador. Sobre todo también donde trabajan varias personas, donde trabajan varias personas, el cómo dar forma y buscar
eso que tú Muy contabas. interesante. Y luego también, Rita y yo, que a veces somos como un poco visionarias y nos gusta un poco jugar a esto, ¿no? De qué pasará, ¿no? Dentro de 10 años o dentro de 5, dentro... Y es que verdaderamente estamos viendo que, sobre todo las grandes empresas, imaginaros una empresa como Coca-Cola, pueda incluir en su plantilla la figura de organizador profesional, ¿no? Igual que en su día no había una figura de recursos humanos y se dieron cuenta de que el talento era importante, ¿no? La retención del talento era muy... y la captación de talento era muy importante en las empresas y se crea esta figura de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo. O sea que vemos que puede tener una proyección empresarial muy interesante, ¿no? Por eso hemos querido sacar esa formación adicional para nuestros organizadores. Bueno, y después pues también servicios de home staging. Tenemos organizadoras formadas en The Home Academy que además se han formado en home staging y que están ampliando su portfolio de negocios de una manera muy interesante, ¿no? Porque a veces clientas que nos llaman para organizar su casa tiene una segunda vivienda o un apartamento vacacional que quiere poner al día para alquilarlo a un mejor precio, o tiene una segunda vivienda que quiere vender o una vivienda familiar que quiere alquilar o vender y que ve bueno, y quiere confiar en esa organizadora para que haga y aplique un home staging y se pueda vender más rápido y a un mejor precio esa vivienda, ¿no? o ese apartamento. O sea que realmente ahí vemos que también es muy complementario para nuestros organizadores, ¿no? Para una persona que sepa ya lo que es la organización profesional. Y además es que el home staging tiene una parte muy importante de organización, muy importante. Y si tienes ya este conocimiento, bueno, pues el home staging para ti va a ser una cosa muy sencilla de resolver, ¿no? Bueno, ¿qué más? Servicios digitales también. Y de hecho, este es otro proyecto que tenemos en el futuro, establecer un método para poder dar una asesoría en la distancia a tus clientes, ¿no? Ya tenemos, sobre todo, esto lo estamos viendo muchísimo en Latinoamérica, cómo organizadoras pueden dar pautas de organización a sus clientes a través de una conferencia de Zoom, ¿no? Establece un método, da una asesoría o un entrenamiento a su cliente online y el cliente es quien acaba implementando ese orden en el espacio que necesita. O sea, que eso también no lo descartéis, ¿no? Porque vuestros clientes pueden estar en vuestro entorno, en vuestro mercado local, pero también pueden estar pues, en cualquier otro país donde habléis el idioma de ese cliente. O sea, que eso puede ser muy interesante, ¿no? Bueno, por destacar un poco esas 3 líneas que para The Home Academy son de verdad las 3 líneas importantes de negocio, sin hablar del tema de la salud, que ahora lo veremos, ¿vale? El tema de la salud también es súper, súper importante y ahí, Joaquín, es donde estábamos hablando también un poco, ver un poco ese recorrido que tú tienes y que puedes tener y que puedes potenciar porque es algo evidente para un organizador, ¿no? Bueno, en los hogares hemos visto un poco, Rita, ¿no? Pues, ¿qué se puede hacer? También en los hogares también entrenar a los clientes, eso es importante y lo hacemos siempre que hacemos un servicio de organización y orden. Entrenar a los clientes o entrenar también a las personas que trabajan en esos hogares. A veces son hogares grandes, hogares que disponen de 1 o 2 personas de empleadas del hogar o empleados, y ahí es donde también se puede dar esa formación. Bueno, se debe dar, porque son los que van a lograr que ese orden que tú has dado y esa manera de hacer que tú has propuesto, ese plan de actuación, se lleve a cabo y tenga éxito. Con lo cual, todo lo que es entrenamiento se tiene que hacer casi siempre en cualquier servicio de orden, ¿no? Coordinar mudanzas, ¿vale? Esta es otra de las tareas que hacen los organizadores y bueno, es muy interesante. Es verdad que para todo lo que tiene que ver con una mudanza, que es un trabajo de orden muy grande, se puede decir, necesitas otros colaboradores que colaboren contigo, normalmente como lo hacen nuestra gente, nuestras alumnas cuando han tenido trabajos de estos han contado con colegas suyas bueno, pueden emprender una manera de hacer estas mudanzas súper organizadas y súper ordenadas. Entonces, bueno, eso en hogares es todo eso y seguramente muchas cosas más que van saliendo a medida que tú entras en dar orden en un hogar, ¿no? Eso es. Bueno, Pues, Rita, perdona, ¿querías comentar algo más? no, luego seguimos con esto. Vale, sí.
va a haber oportunidades. Bueno, aquí os traemos más datitos, ¿no? En este caso de Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos es un mercado bastante maduro, pero todavía sigue en crecimiento, o sea que para que veáis un poco la proyección y el potencial que tiene esta profesión, ¿no? Pero es una industria que mueve muchos millones de dólares y que está creciendo a un ritmo interesantísimo y, bueno, a un ritmo de un 4% anualmente en los próximos años, están previendo los estudios que están haciendo en Estados Unidos, o sea, que veáis, ¿no? Y también un poco, siempre nos gusta manejar estos datos porque es verdad, o sea, lo que estamos viendo en Estados Unidos acaba llegando antes o después a los lugares donde vivimos los demás, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues si estamos viendo que ellos van avanzando en ese terreno, pues seguramente tarde o temprano en Europa y en España, pues también esto va a ser muy, muy similar, ¿no? Bueno, la educación también es un área muy interesante en el que puede entrar en juego un organizador profesional, ¿verdad, Sí, Rita? sí, además es que yo creo que en educación es la clave para que realmente se pueda hacer una incidencia potente dentro del orden y la organización de los hogares. Se puede empezar dando talleres si es que tienen, las personas que se forman tienen esa capacidad de comunicar a través de los talleres para niños y adolescentes. Lo de los niños es un juego, lo de los adolescentes hay que hacerlo como un juego, pero de verdad que lo que hemos observado nosotras cuando lo hemos hecho en colegios o lo hacemos en grupos que nos contratan para ello, ¿no? Grupos de padres, es que el cambio es bárbaro. No porque los hijos, después que hacen esta formación, estos talleres, vayan a llevar un orden exquisito, sino porque tienen un encuentro con ese orden, con esa organización. Es un despertar a que, bueno, que si las cosas las mantienen de una determinada manera, todo va a ser más fácil, todo va a fluir más. Y bueno, es estupendo, ellos lo reciben muy bien, aunque al principio vienen un poco como angust, estas mujeres o estos hombres, que a veces también tenemos dentro de nuestros equipos a chicos, que nos van a contar, ¿no? Pero es muy interesante. O sea, en las escuelas no se está dando, en los colegios, en las escuelas, hay multitud de actividades extraescolares y no se han dado cuenta que ni siquiera les hacen un guiño para enseñarles cómo gestionar su habitación, cómo gestionar su ropa, cómo gestionar lo mínimo, hacerse sus cenas o hacer su compra. O sea, les están realmente privando de unos conocimientos que son innatos a la persona y es poder llevar un hogar, sea grande o pequeño, una habitación, tener esas primeras experiencias. Y les están enseñando multitud de cosas, pero lo más básico, que es cómo cuidar ese entorno primero que tiene el ser humano, que es el hogar, no le están diciendo absolutamente nada. Normalmente, porque los que están ahí al frente tampoco lo saben. O sea, hay que ser realistas y esa es la situación. O sea, no se lo pueden dar porque ellos no lo saben. Entonces, nosotras sí que vemos que los organizadores profesionales, sobre todo los que se forman en The Home Academy, sí que pueden estar ahí haciendo un trabajo estupendo con padres y con maestros y con jóvenes o niños, ¿no? Y luego lo que también hemos tenido unas experiencias muy bonitas son en talleres para mayores y ancianos. Bueno, con ellos, fíjate Joaquín, aquí tú también podrías animarte a hacer algo con este tema, ¿no? Resulta que llega un momento, sobre los 70 años, que lo ideal es replantearse qué hay a mi alrededor, qué hay en mi entorno. Tengo una casa con muchas cosas, tengo una casa muy grande, tengo lo que utilizo normalmente en la cocina para cocinar está muy alto, yo ya no puedo llegar. Bueno, ahí hay que hacer realmente un punto y aparte de lo que ha sido la vida hasta entonces, ¿no? Entonces, hay muchas personas mayores que tienen este despertar de decir, ¿no? Es que mi última época de la vida, mi ancianidad, me la voy a poner lo más cómoda posible.
y busca este ayudante que puede ser un organizador o una organizadora. De momento, lo interesante es hacerlo como talleres, creando también bueno, ese conocimiento, eso decir, es que ahora son otras necesidades, igual que tus necesidades de niño no eran iguales que tus necesidades de jóvenes, pues tus necesidades de persona mayor van a ser diferentes. Y vamos a trabajar ese desapego con alegría, ¿no? Y ese desapego con sentido común. No desapego porque me desapego, no. Sentido común, o sea, esto lo voy a necesitar, esto me ayuda, esto me entorpece mi manera de hacer las cosas. Y luego talleres de orden, pues con público en general, o para pequeñas empresas, o para grandes empresas, o en tiendas que tengáis a vuestro alrededor. El tema de educación es importante porque ahí se toca la campanilla, ¿no? Todos dentro de nosotros, cualquier persona, cualquier ser humano, tiene lo que se llama, lo que nosotras llamamos un orden saludable, un orden orgánico. Un orden orgánico como que es propio del ser humano y de su alrededor natural. Entonces, con poco que le toquemos la vena, que le hagamos despertar, en esos talleres pues se hace mucha incidencia en que las personas lleven un orden más saludable, ¿no? Eso es, Rita. Bueno, seguimos hablando precisamente de salud, ¿no? Sí, pues se podría, salud siempre lo vamos a unir, en este caso del orden y la organización, a lo psicológico. Realmente porque los problemas que se están teniendo ahora, muchos de los problemas que se está teniendo en el medio familiar, es mucho causado por este orden. Ya, digamos que antes como que los protocolos del orden los teníamos como muy integrados. Aparte de eso, siempre estaba la figura femenina, principalmente, dentro de la familia, que era la que se encargaba tenía esas capacidades o no le quedaba más remedio, y era la que daba, digamos, ese mantener esa calma y mantener ese orden. Pero ahora no es así. Nuestro estilo de vida ahora es muy diferente y entonces resulta que ese área del hogar, ese área de la casa, hay que cubrirla, pero como el estilo de vida actual no lo permite porque los horarios son excesivos, porque la gente no tiene una preparación para poder hacer las cosas de la casa de una manera adecuada y rápida, etcétera, etcétera, pues claro, da problemas de pareja, problemas cuando se comparte piso, problemas dentro de lo que es la familia, de padres con adolescentes, bueno, etcétera, etcétera. Y cosas luego ya mucho más serias, como puede ser un síndrome de Diógenes, un síndrome de Messi u otros parecidos, ¿no? Entonces, bueno, importante esta figura del organizador dentro de lo que es la salud. Trabajar mano a mano con psicólogos, importantísimo, la verdad, y muy interesante. Sí, es muy interesante. Y luego en empresas, pues lo que os hemos comentado antes, ¿no? Se pueden aplicar técnicas de orden para mejorar la productividad, servicio a clientes, el clima laboral y, bueno, pues también se pueden dar formaciones internas de orden a empleados y bueno, y se puede hacer una labor ahí de verdad muy interesante donde la empresa vea que es algo realmente útil, ¿no? Para su funcionamiento y para conseguir los resultados que se marquen cada año, ¿no? Así que, bueno, este es un campo de verdad por explotar y que le vemos un potencial muy bueno. Si estás preparado, si te gusta el mundo de la empresa y estás preparado adecuadamente para hacer estos servicios, puede ser una línea de negocio pero más que interesante, ¿no? Bueno, aquí tenemos el mismo estudio que os estábamos mostrando antes de Ordenadamente, para que veáis sencillamente un poco la proporción en la que las organizadoras profesionales en España tienen o no tienen formación. La parte más grande del 67%, estos son datos, repito, 2020, esto puede haber cambiado, de hecho habrá cambiado, pero puede ser una referencia, ¿no? Para que veamos un poco cómo está el mercado. La mayoría de las organizadoras y organizadores que, sobre todo en redes sociales, se califican a sí mismos como organizers, no tienen una formación detrás, ¿no? No la tienen a día de hoy, ¿no?
Y en cambio hay otras pues que sí, tienen diferentes formaciones, hay formaciones que son de fin de semana, formaciones online, muy cortitas de introducción a la organización, por lo que hemos estado investigando, ¿no? Y el quesito morado que veis aquí, que es el quesito más grande de todas las que tienen formación, pertenecen a organizadores que se han formado en The Home Academy, ¿vale? Nos gusta resaltar eso porque es verdad que cada vez está habiendo más ofertas formativas, pero es importante ver un poco, hacer comparativas, ver qué resuena más en cada organizador para poder escoger una formación adecuada, ¿no? Realmente hoy por hoy sí que, puede que en un futuro no sea así, pero hoy por hoy la formación que ofrece The Home Academy es la más completa del mercado, en valoraciones que nos hacen los alumnos, tanto de la formación que adquieren en España como la que hacen en online, personas de España y de otros países de Latinoamérica que han podido comparar formaciones con formaciones que hay en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y han optado por la nuestra por ser una de las más completas del mercado. Entonces, bueno, un poco como un dato para que tengáis ahí esa referencia. Pero es muy importante a día de hoy tener una formación adecuada en la organización profesional todavía es una diferenciación muy importante, ¿eh? Dentro de toda la competencia que existe en la organización profesional. Por lo tanto, si realmente queréis dedicaros en serio a esta profesión, una formación es básico, es fundamental, ¿no? Bueno, en el mercado estadounidense, una vez más, comentaros algunos datos. Fijaros, en Estados Unidos hay casi 45.000 organizadores que una vez que empiezan a trabajar ya tienen un salario medio de $37.000. O sea que realmente es un salario muy digno para comenzar y hay algunos de ellos que trabajan con clientes de alta gama, pues que pueden llegar a facturar entre 50 y 60.000 dólares al año. O sea que realmente es un dato muy interesante. Esto en España a día de hoy no está sucediendo, es verdad, pero es que nuestro mercado todavía es joven y tiene todo este potencial y este horizonte para llegar a ese nivel de lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde además la población entiende perfectamente que es un organizador profesional. O sea, realmente sabe que existe esta figura, sabe muy bien qué es lo que hace y acuden a ellos de una manera natural para que les den un servicio en este sentido. Y estamos convencidos de que en España esto también acabará calando de esta manera, ¿no? Entonces, los que primeros estén formados en esta profesión y los que primeros hayan iniciado una trayectoria profesional estarán mucho mejor posicionados en el mercado cuando este mercado empiece a ser verdaderamente maduro, ¿no? Que sabemos que tarde o temprano lo va a ser. Bueno, en un país más cercano a España, Países Bajos, en el norte de Europa, pues sí, están manejando una facturación interesante, que realmente es la facturación por la que siempre hemos apostado en The Home Academy, porque teníamos siempre alumnas o alumnos que nos decían, oye, pero realmente sí se podría hacer un trabajo de organización por 20 euros la hora, ¿no? Entonces, bueno, realmente desde la escuela de la posición siempre ha sido, si quieres regalar tu trabajo, es tu libertad, ¿no? Y es tu decisión, pero realmente un trabajo de organizadora profesional no es un trabajo que deba pagarse a 20 euros la hora, ni siquiera a 30 euros la hora, ¿no? Creo que una vez que tú tienes una formación sólida y empiezas a tener una experiencia que te da cierta soltura, tu facturación no puede ser menos de 50 euros la hora. O sea, y ahí siempre, con unas tarifas que estén sometidas a una revisión por parte del profesional para que sean al alza, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir viendo también el tipo de cliente y hay que ir viendo también cómo se maneja en el mundo económico el propio organizador profesional, ¿no? Pero realmente tenemos que tener en el horizonte una facturación que dignifique la profesión y que dignifique el trabajo que se va a hacer, que no sea que sencillamente porque se me dé bien ordenar, sino porque tengo una cualificación académica y profesional para poder hacerlo y poder cobrar unos honorarios muy dignos por ello, ¿no? Entonces, que tengáis también en el horizonte estos ratios que de verdad lo que hacen es poner en valor la profesión y lo que aportáis a la sociedad los organizadores profesionales. Esto es muy interesante. Bueno, hasta ahora hemos visto un poquito, bueno, pues qué es la organización profesional, que de verdad estamos viendo que para esas personas que sintáis pasión por este ámbito es una gran oportunidad laboral. Permite ofrecer servicios de valor, de verdad, de mucho valor a los clientes y sobre todo te permite trabajar, como nos pasa a Rita y a mí, en lo que te apasiona, que esto no todo el mundo lo puede lograr. Realmente es un gran objetivo en la vida, ¿no? Y si lo puedes lograr, pues es una cosa maravillosa, ¿no?
Bueno, pues a partir de aquí ya, no sé si tenéis alguna duda, si queréis comentar algo sobre el mercado de la organización profesional, sobre vuestra trayectoria, cosas que os han pasado. Joaquín, Merce, Ana, ¿cómo lo veis? ¿Queréis preguntarnos algo? ¿Ok? ¿Ya está aquí de momento? ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar ahora porque ahora sí queremos hablaros de la formación que tenemos en The Home Academy. Vamos a hablar en este caso de la formación presencial, porque tenemos en septiembre un nuevo curso que abrimos, ya es la 11ª promoción de esta formación presencial y queremos un poquito que sintáis y que veáis en qué consiste esta formación. Bueno, es una formación que dividimos en 6 sesiones muy completas. Son sesiones que iniciamos a las 10 de la mañana y acabamos a las 6:30 de la tarde. Os recibimos en la escuela, que es donde está Rita en este momento. Y os recibimos, pues, bueno, siguiendo el ritmo de las estaciones. Esto nos gusta muchísimo porque realmente lo que intentamos en estas formaciones es cuidar a nuestras organizadoras profesionales a nivel profesional y a nivel humano también, ¿no? Las recibimos cada sesión, en invierno siempre con algo caliente, nuestro horno siempre está en marcha, desprendiendo ese olor a croissant calentito, a bizcocho estupendo, a tostadita de pan fantástico. Y entonces ya entran en la escuela en un ambiente, ¿no? En un ambiente en el que se sienten en una casa, en un hogar, y empiezan a respirar hogar a través de los olores, de la temperatura, de la pequeña decoración que haya puesto Rita con elementos vegetales de cada estación, con luces, si es un día muy oscuro, una luz cálida que nos haga sentir que estamos de verdad en un hogar. Entonces, en este momento ya se empiezan a sentir sensaciones y como esta ilusión de aportar algo, ¿no? En otros hogares. Despertamos un poco eso en las organizadoras, ¿no? Lo que ellas son capaces de aportar en otros hogares y en otras vidas, ¿no? De otras personas. Con lo cual ahí empieza todo. Y después pues pasamos al aula y empezamos a hablar de los contenidos que vamos a tocar ese día, que luego veremos un poquito en qué consisten, ¿no? Pero sobre todo van a estar rodeadas de profesoras y profesores que están en activo, en concreto somos 6 profesores los que impartimos esta formación. Les vamos a ayudar en todo momento a vivenciar la profesión, porque en The Home Academy siempre hemos sido muy amantes, sí, de transmitir contenidos teóricos, pero sobre todo conseguir que los alumnos experimenten en sus carnes qué es de verdad ser una organizadora o un organizador profesional, con sus luces y sus sombras. Porque realmente cuando empiezan a trabajar con un cliente donde todo se ve idílico y madre mía, qué potencial tiene este vestidor o este trastero o este salón o esta cocina o este chalet, empezamos a encontrarnos con las primeras dificultades, ¿no? Porque el cliente ahora quiere esto, luego se arrepiente, luego quiere otra cosa, en su cabeza tenía una cosa diferente a lo que ahora nosotros estamos planteando, realmente vemos que el cliente quiere una cosa, pero necesita otra radicalmente distinta, empezamos a palpar lo que le pasa al corazón y al alma de ese cliente también, ¿no? Que es muy importante, porque en The Home Academy lo primero que enseñamos es chicas, chicos, el orden tiene una conexión absolutamente profunda con todo el estado anímico de una persona. Y esto, si no lo sabemos ver, realmente no podemos llamarnos organizadores profesionales ni podemos enseñar lo que es un orden saludable, ¿no? Por lo tanto, eso empezamos a trabajarlo también, ¿no? Y lo conseguimos. Es una formación en la que conseguimos que los alumnos entren perfectamente en ese papel y empiecen a experimentar y vivenciar qué es lo que pasa. Y surgen esas dudas, esos miedos escénicos, que los hay, esas espantadas también de iba a hacer esto y al final ha quedado reducido en lo que mis fuerzas son capaces de acometer, y todo ese proceso lo vivimos acompañando al alumno. Y es una cosa, pero preciosísima, y Rita y yo, cada vez que empieza una formación es que somos felices, porque vemos, pues eso, unos recorridos que a nosotras también nos enriquecen y nos aportan muchísimo humanamente y profesionalmente también. Así que bueno, es de verdad una experiencia compartida fantástica, ¿no? Y al final de este camino, pues evidentemente la escuela emite una titulación propia de escuela privada. Esto no es un dominio de internet que se llama The Home Academy, como hay otras escuelas que se llaman escuela X y parece que es una escuela, pero es un dominio de internet. Esto es una escuela con una sede en el norte de Madrid, con un equipo
pedagógico y con una metodología pedagógica y con unos contenidos muy bien calibrados para formar verdaderos profesionales, ¿no? Y por eso nos sentimos capacitados para dar una titulación y un sello digital de organizadores titulados por nuestra escuela, a la cual muchos clientes llaman para pedir referencias de los alumnos que han pasado por nuestras manos. O sea, que realmente os podéis sentir respaldados por una entidad educativa que va a hablar sobre vosotros y que en algunos casos os va a recomendar a potenciales clientes. O sea, que veáis que es un proceso como muy sólido todo el rato, ¿no? Bueno, ¿qué os enseñamos? Pues evidentemente hablamos de cuál es el perfil de la organizadora o del organizador profesional, porque es una profesión, una de las nuevas profesiones que hay en España y se están haciendo en este momento. Por lo tanto, hay que tener muy claro cuál es la definición de organizadora o de organizador profesional y qué cometidos profesionales puede abarcar dentro de su profesión, ¿no? Hablamos de cómo tiene que cuidar su imagen, de cómo tiene que gestionar el tiempo en su profesión y también para asesorar a clientes. Les damos contenidos de fotografía porque la fotografía comunica orden y comunica sobre lo que hace el profesional y es muy importante que esta herramienta la pueda manejar. Y también hablamos de marca personal y de gestión de redes sociales, porque aquí es donde se va a ver vuestra diferenciación de vuestro perfil profesional. O sea que todo esto es lo que os ayudamos a potenciar desde esta formación. Esto también lo veis en el curso online, por ejemplo, Joaquín, bueno, menos fotografía y marca personal, sí que todo esto lo ha visto de forma muy desarrollada en el curso online, pero en el presencial pues también evidentemente lo vemos, ¿no? También vemos contenidos que van encaminados a profesionalizar esos talentos que ya traéis. Realmente dentro de nuestro grupo de alumnas y de alumnos no hay ni una persona que sea desordenada. De hecho, ha habido personas que han llamado a la escuela diciéndonos, mira, es que soy un desastre organizativamente y necesito hacer este curso para que me cambiéis. Y les hemos dicho, no, este no es vuestro curso, tú lo que necesitas es un organizador profesional. ¿Sabes? Es otra cosa diferente. Necesita esa gente que se forma en The Home Academy como organizadores profesionales, pero nunca podrá ser un perfil de alumno de organización profesional. Nuestros alumnos son personas ya muy ordenadas, que tienen estos talentos de forma natural, como lo veíamos al principio, y que lo que necesitan es, sí, profesionalizar esto para poder cobrar unos honorarios más que dignos por ese trabajo que hacen, ¿no? Y poner en valor el trabajo que ellos hacen. Entonces, les contamos cómo hacer una entrevista al cliente, cómo gestionar lo anímico en el cliente ligado al orden, cómo hacer buenas propuestas y presupuestos ajustados al tiempo que se van a invertir y a la envergadura del trabajo que se va a hacer, cómo hacer planes de actuación de servicio al cliente, porque realmente no penséis que una organizadora profesional tiene que improvisar o debe improvisar el orden en el espacio donde se encuentre. Esto jamás debe hacerse, nunca jamás. Nosotros enseñamos a hacer planes de actuación para implementar un trabajo de orden que ya ha pensado de forma estratégica y táctica con anterioridad una organizadora. Esto es muy importante y esto es lo verdaderamente profesional. Por lo tanto, enseñamos a realizarlo. Y luego también os enseñamos a elaborar materiales de apoyo que van a servir para entrenar a los clientes, ¿no? Pues las típicas 5 claves para mantener el orden de tu armario, 6 tips para cuidar tus prendas de X, contenidos pues para poder ordenar o revisar el orden de tu trastero, en fin, lo que haga falta. En el manual que os damos en el curso tenéis contenido de sobra, información de sobra para elaborar todos estos materiales, ¿no? Bueno, y por último os enseñamos a adquirir esas destrezas o herramientas profesionales. La observación es la principal herramienta que maneja un organizador profesional. Desde que empieza a observar a su potencial cliente hasta la observación del espacio en el que supuestamente va a hacer un trabajo de orden, si esa herramienta la domina bien, seguramente que todo va a ir muchísimo más fluido y va a ser mucho más fácil poder pensar en cuáles son las soluciones de orden que vamos a poder dar a ese cliente. La observación es algo que trabajamos muy profundamente en la escuela, en este curso presencial, ¿no? Las técnicas de orden, por supuesto, vamos a ver cuáles son esas técnicas y cómo aplicarlas. Os enseñamos el método de The Home Academy para organizadores, os enseñamos a organizar una casa a 360 grados, algo que no todos los organizadores que no tengan esta formación saben hacer, porque organizar una casa en su totalidad es algo muy complejo, muy complejo, que hay que revisar constantemente. Es como un puzzle donde al principio todo está desencajado y el organizador tiene que conseguir
que ese puzzle esté perfectamente organizado y que además se mantenga en el tiempo, que es la gran proeza y el gran logro de cualquier organizadora profesional en estos trabajos de orden 360, donde no se ordena solamente cómo limpiar la casa, sino también cómo es la dinámica de esa familia, qué actividades se hacen, cómo las vamos a distribuir en la semana, quiénes son los responsables, en fin, todo eso hay que verlo en conjunto y poder y saber hacerlo, y esto lo enseñamos en la escuela también, ¿no? Hablamos de planificación de menús también por los conocimientos académicos que tiene Rita de dietética y de planificación, ¿no? Y de cocina. Importantísimo, hay clientes que solamente nos requieren para que pongamos en orden qué es lo que tienen que cocinar cada semana y cómo lo van a ir distribuyendo en la semana a través de su plan de menús. Es muy interesante cómo hacen esas listas de la compra, todo esto, ¿no? Hablamos de limpiezas, sí, tiene que haber algo sobre limpiezas porque no hay limpiezas, o sea, no puede haber un orden completo si no hay una limpieza adecuada, va íntimamente unido también, ¿no? Y el cuidado textil, por esto que os decíamos al principio, ¿no? Que una organizadora acaba siendo una experta en ojos de una clienta o de un cliente sobre el cuidado textil cuando organizamos un vestidor o un armario. Por lo tanto, estos conocimientos también tenemos que tenerlos, aunque sea mínimamente, ¿no? ¿Cómo organizar talleres de orden? También hablamos de esto porque vemos que puede ser, por una parte, una línea de negocio y también una acción de comunicación muy interesante para darnos a conocer y captar nuevo negocio o potenciales clientes que quieran ordenar sus espacios. Así que saber hacer un taller de orden pues también está dentro de los contenidos que aportamos. Decoración y home staging, nociones, por supuesto, también, porque ahí podemos abrir un campo para organizadoras que quieran especializarse en este ámbito. ¿Y cómo organizar mudanzas? Pues también, esto lo vemos porque no es que la organizadora vaya a hacer físicamente una mudanza, pero sí va a poner toda esa parte estratégica y de planificación de cómo hacer una mudanza ordenadamente, ¿no? Cómo se ordena en la vivienda que se va a dejar y cómo llega y se instala ordenadamente todo lo que se ha movido a la vivienda nueva. Esto es muy interesante. Eso es un aspecto que interesa mucho a gran parte de las alumnas que luego quieren dedicarse también a esto. Bueno, ¿qué más valores vemos en el curso? Pues muy importante, todo lo que da una formación presencial, pues lo damos también en la escuela, ¿no? Toda esa parte de networking, de hacer una red de contactos ya con tus compañeras o compañeros de viaje en esta formación y también con los profesores con los que compartes aula y conocimientos, pues esto va a seguir. De hecho, sabemos que las promociones que están saliendo de The Home Academy en un futuro siguen sintiéndose unidas, se juntan, se ven, en algún momento pues colaboran profesionalmente, se intercambian pues, inquietudes, dudas, cosas que van surgiendo en el camino. Y esto es muy interesante porque realmente es duro tener una profesión en la que uno se sienta solo, ¿no? Entonces, en el presencial, pues afortunadamente esa parte se cubre porque son grupos que no son muy grandes, son un máximo de 10 personas y estas personas, pues bueno, son capaces de hacer un grupo muy cohesionado, ¿verdad, Rita? Esto es muy interesante, nos gusta mucho. Además, muy buena relación siempre, ¿verdad? Hasta ahora. Sí, sí, no, es que es fabuloso, claro. Todas tienen las mismas inquietudes, todas tienen los mismos abismos de qué va a pasar ahora, ¿no? Entonces se trabaja muy bien esta parte, sí. El mentoring también, claro, es algo que nosotras hacemos constantemente y estamos ahí viendo, sobre todo viendo, como os decía María, la observación en esta escuela es uno de los pilares de estas formaciones, entonces nosotras también observamos a nuestras alumnas siempre bajo esa mirada de cómo podemos ayudar, cómo podemos lograr unos buenos profesionales, ¿no? Y bueno, se crean unos lazos muy, muy especiales que perduran en el tiempo, por supuesto, ¿verdad, María? Sí, sí, nos gusta muchísimo comprobar esto, la verdad. Sí. Y Bueno, luego, sí, Rita. no, sigue, no. Nada, y luego por último también hay un aspecto bueno, pues que transmitimos en estas clases presenciales que es el mastermind, ¿no? Porque realmente, claro, son mujeres que confluyen con todos esos mismos sentimientos y de pasión hacia el orden
y claro, se generan pues muchos momentos de compartir, porque allí comemos también juntas, hacemos una merienda por la tarde, tenemos ocasión de poder compartir en muchos momentos de la formación y claro, todo esto ayuda a enriquecer, ¿no? Y además es que al final, incluso en la última sesión de la formación presencial, nuestras alumnas hacen una presentación de su trabajo fin de curso, por lo tanto todo el mundo ve los diferentes trabajos que se han hecho con clientes reales, viendo un montón de posibilidades de cómo acometer pues estos servicios de organización, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo eso también acaba enriqueciendo muchísimo la mente y el ánimo de las alumnas y alumnos que tenemos en esta formación presencial. Bueno, ¿qué más? Pues que me he ido muy lejos. Pues creo que ya solamente queríamos contaros un poco pues cuáles son las fechas que tenemos para esta formación, que como digo empieza en septiembre. Bueno, aquí os decíamos que damos un manual también, pues muy completo de consulta y bueno, que también os va a servir en vuestra carrera profesional y da como mucha seguridad, ¿no? Bueno, aquí un poco pues hablaros de las horas que son, tenemos esas horas presenciales, nos hacemos cargo de todo, esto ya lo hemos visto. Y bueno, realmente, si realmente, Merce, no sé si en tu caso tienes alguna formación o no, o estás ejerciendo como organizadora profesional, pero bueno, si en tu caso quieres ejercer como tal y quieres formarte, pues bueno, sí que te animamos porque vemos que es un mercado que está en crecimiento y que se va a potenciar un montón, ¿no? Y bueno, pues en esta 11ª promoción todavía queda alguna plaza. Empezamos el 24 y tenemos clase todos estos días, el 22, el 26 de noviembre, el 17 de diciembre, el 21 de enero, 22 de enero y aquí, bueno, pues terminaríamos esa formación. Así que, Merce, si te interesa, nos puedes llamar por teléfono y te contamos un poco más, te pasamos el programa y bueno, a quienes nos veáis después en diferido y estéis interesados, pues podéis llamar a este teléfono de la escuela y os contamos un poquito cuáles serían los próximos pasos para que podáis formar parte de una nueva generación de organizadoras y organizadores formados en The Home Academy. Así que nada, muchas gracias, Joaquín, Merce, poneros los micrófonos si queréis y nos despedimos. Nada, pues para mí he aprendido también cosas nuevas porque siempre salen cosas, ¿no? Y entonces, pues la verdad que tengo muchas ganas de ir allí para conoceros y a ver si hago algún curso allí con vosotras también. Claro que sí. Joaquín, a lo mejor te puedes animar en enero, que tenemos una sesión dedicada a fotografía, marca personal y redes sociales, y si te apetece un poquito ampliar en ese campo, sí, pues te vienes a la escuela y ese día pues lo pasamos juntos y tal. Vale, Una experiencia presencial fenomenal. interesante. Yo te paso el programa si quieres, lo miras Vale. y también vas a estar en un entorno de colegas tuyos que realmente puede ser enriquecedor. Vale, okay. Gracias, Merce. ¿Te interesa la formación online? Bueno, pues fenomenal. Si nos dejas un email, te podemos mandar la información, Merce. Si nos mandas tu email a info@thehomeacademy.com, te mando la información online y me preguntas duditas y lo podemos ver juntas a ver si realmente se adapta a lo que puedes estar necesitando. ¿Vale, Merce? Nosotras encantadas de ayudarte. Y Joaquín, lo dicho, que sí, tenemos muchas ganas de verte también, que hasta ahora todas las veces que te vemos es virtual y nos gusta lo físico. Estás en Barcelona, hemos tenido alumnas de Barcelona, Merce, y con las que tenemos muy buena relación y de hecho en Barcelona hicimos el primer día del orden saludable con alumnas nuestras en el 2018, ¿no, Rita? En 2018, porque en el 2019. No, en el 2018, yo creo que fue en el 19 íbamos a hacerlo en Madrid y fue cuando ya creo que no se pudo o algo así. No se pudo, o en el 20, no sé, ya perdemos un poco la noción de los históricos. En Cataluña hay una buena comunidad de organizadoras y muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Hay unas mujeres. Y hemos tenido muchas alumnas del online y del presencial también. Ahí tenemos un poco 50-50. Y también, bueno, pues si necesitas que alguna de ellas te dé algún consejo, te cuente un poco cómo ha sido su experiencia, pues también podemos ponerte en contacto con ellas porque tenemos muy buena relación. La verdad es que es lo que más nos gusta de la escuela. Joaquín, sí. Me gustaría que, no sé, de hacer como un grupo de lo que hemos hecho el curso online, que es más extenso, ¿no? Pues para que nos comunicáramos, para que tuviéramos encuentros y tal, aunque fueran virtuales. Sí, Eso queremos
queremos hacerlo. Hay una comunidad online, no sé si lo viste dentro de la plataforma, que es una comunidad online exclusiva para quienes os formáis con The Home Academy. También tienen cabida las organizadoras del presencial, pero luego no hay, las propias organizadoras no alimentan, no se participa, no es una comunidad viva porque no hay participación. Tú te apuntas, pero luego nadie comparte nada, y hay como ahí un inmovilismo un poco, bueno, que no sabemos muy bien qué se puede hacer para esto, ¿no? Pero sí queremos, en el curso académico del año que viene, vamos a organizar webinars para exalumnos para poder vernos y hablar de alguna temática que pueda ser interesante para vosotros y que podáis también pues, plantear dudas y contar un poco vuestros casos de éxito o cosas que estén surgiendo en ese momento, porque efectivamente, Joaquín, es que eso es muy enriquecedor y eso hace a una profesión, ¿sabes? Sí, pues eso, Joaquín, en el próximo curso sí lo vamos a tener, porque sí que vemos que juntos podríais enriqueceros muchísimo unos con otros y no está pasando. O sea, cada uno está más en su celdita y la celdita, bueno, hay que salir a las flores, la verdad, no se puede estar solo todo el rato ahí. Entonces sí, estamos dándole vueltas a eso, no creas que no. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias por todo. Joaquín, un buenísimo verano. Recupérate muy pronto. Gracias. Estamos en contacto. Y Merce, un placer haberte tenido en esta sesión virtual. Tenemos ganas de conocerte, la verdad. Y nada, llámanos si quieres al teléfono de la escuela, normalmente lo atiendo yo. Hablamos, nos cuentas un poco tu caso y vemos también pues, cómo podemos orientarte y ayudarte. ¿Vale? Un abrazo a todos y nada, nos vemos prontito, ¿vale? Chao. Chao, chao. Adiós. Adiós. Chao, María. Chao, Rita. Buen día.